Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Hoy los jueces y magistrados le callan la boca a la oposición, a personajes como Kenia López Rabadán, Germán Martínez, Margarita Zavala y toda esta bola de parásitos que quieren mantener el control en el Poder Judicial de la Federación. Y es que ayer se montaron en la declaración del presidente, en donde dicen ellos que el presidente confesó que tenía control y ordenaba las decisiones, tomaba las decisiones él en el Poder Judicial de la Federación, a cortesía de Arturo Saldívar, que le decía a los jueces a quién declarar culpable y a quienes no. De esto vamos a hablar el día de hoy, porque hoy hay respuesta del propio Saldívar ante estos dichos del presidente López Obrador, pero lo más interesante es que están las respuestas también de los propios jueces y magistrados, que dejan mal parados a la oposición. Y es que el tema es el siguiente: si ellos aceptan esto, si ellos van y con el juego de la oposición, entonces ellos mismos también estarían desacreditando las decisiones que han tomado en estos últimos meses. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Obviamente esto tiene que ver con la reforma que presente el presidente, la reforma constitucional. Incluso ya presentaron una demanda en contra del propio Arturo Saldívar, quien será que la estará impulsando con el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a arrancar todo esto con el breve contexto de las declaraciones del día de ayer, recordando lo que señaló el presidente López Obrador, que así varios de los medios y en las redes lo reseñaron, que el presidente, dicen, admitió que intervino en las decisiones del Poder Judicial de la Federación. El presidente López Obrador lo que señaló, dijo, es que él tenía comunicación con Arturo Saldívar, y cuando se identificaba que había alguna acción irregular en este manejo de la justicia, como los famosos sabadazos que ha denunciado el presidente, donde liberan a delincuentes el sábado en la madrugada, pues él le hablaba a Saldívar o se le avisaba al presidente del Consejo de la Judicatura para que tuviera atención sobre estos temas y que de esta manera los jueces actuaran de la mejor manera, aplicando la justicia sin estas chicanadas. Pero bueno, esto fue tomado así por los medios. ¿Por qué? Bueno, porque los dichos y la manera en la que lo dijo el presidente se presta a esta interpretación. Incluso el día de ayer, pues fue parte de la agenda en la Cámara de Senadores y en varios medios. ¿Por qué? Porque aprovecharon esta oportunidad. Fue un poco de oxígeno en esta competencia en contra de la reforma al Poder Judicial, en contra del plan C del presidente López Obrador, en contra de que pierdan las 2/3 partes con la 4T. Y bueno, una de las voceras de la campaña presidencial, Kenia López Rabadán, así se refirió justamente a esto que dijo el presidente. A confesión de parte, relevo de prueba. Hay un video que demuestra cómo el presidente López Obrador ha aceptado la influencia que ejercía sobre un ministro de la Corte. Eso, además de ser ilegal, es inmoral. Y por supuesto que lo que López Obrador quiere es seguir teniendo una influencia sobre los ministros que manda. Ahí tenemos a la ministra Batres, que no va a defender a los mexicanos y a la Constitución, sino va a defender las posiciones de López Obrador. Lleva una consigna ideológica y política. Es terrible ver las decisiones, en muchos casos, de la ministra Yasmín Esquivel, que no defiende a la Constitución, sino a los intereses de López Obrador. La posición cínica de López Obrador hoy, aceptando que el ministro Saldívar era influenciado, tomaba decisiones por mandato de Palacio Nacional, demuestra cómo a López Obrador no le interesan los contrapesos ni el Poder Judicial. Pues es lo que señala, ¿no? Parte de lo que dice Kenia López Rabadán, y en esto se la pasó la oposición el día de ayer. ¿Para qué? Para defender donde ellos tienen el control, que es justamente en este Poder Judicial con Norma Piña. Se quejan de las declaraciones del presidente, pero ellos son los que manipulan nuestro sistema de justicia a su placer, así como lo vimos
en la ley electoral que echaron para atrás. Pero bueno, ante estos señalamientos y sobre todo tras las declaraciones del presidente López Obrador, pues el hombre, vamos a decirlo así, bajo los reflectores, es Arturo Saldívar. El día de hoy salió a dar una explicación de, pues, qué es lo que pasó en el Poder Judicial, qué es lo que hablaba con el presidente y qué es lo que hacía Arturo Saldívar una vez que llegaba estos señalamientos desde Palacio Nacional, donde advertían de estas situaciones irregulares por parte de algunos jueces en el Poder Judicial de la Federación. Y a diferencia de lo que dice la oposición, no era como se publicó en varios medios. Vaya, el presidente no hablaba y no le ordenaba a Arturo Saldívar que un juez declarara culpabilidad o inocencia. Esto es lo que explica el expresidente de la Corte. Presidente, nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. ¿Puedes repetir esa frase? Sí, nunca he hablado, nunca hablado con ningún juez, jueza, magistrada o magistrado para insinuarles, proponerles, sugerirles, mucho menos instruirles un determinado caso. Nunca. Lo que sí hicimos fue esta cuestión de que venían las quejas, se procesaban, pero sí defendimos al Poder Judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban los jueces y juezas, se compartieran o no, estaban dentro de su ámbito de funciones. Entonces, a mí me parece que eso es a lo que se refiere el presidente, porque una cosa sí es clara, en mi administración hubo cero tolerancia a la corrupción. Entonces, me parece que el presidente lo que está percibiendo es que estos controles, esta vigilancia se ha desaparecido y ahora él percibe esta situación. Entonces, ante esta situación que obviamente le molesta porque desde su percepción se está dejando libre a delincuentes que pueden ser peligrosos para la sociedad, comenta, y creo que ya venimos el corte, hace estos comentarios y ahorita explico por qué me parece que es más una cuestión de lenguaje que de otro tipo. Sí. Pues es lo que explica entonces Arturo Saldívar y ya más adelante él justamente se refiere a esto. La semántica, la manera en la que el presidente, que no tiene esta formación legal, se expresó así de manera muy abierta y concreta sobre esta situación que a él le preocupa y pues sí, también como lo dice el propio Saldívar, molesta el comportamiento de los jueces y por eso así lo expresó. Incluso quienes reventaron fueron los calderonistas que están en contra de Arturo Saldívar. ¿Por qué? Porque no responde a sus intereses. Y así respondió la Márgara Zavala. Vaya explicación, que como el señor no es abogado, pues no sabía que estaba dando testimonio del comportamiento indebido del entonces ministro. Siguiendo pues con esta misma línea. Pero no tiene que ser Arturo Saldívar, mucho menos tampoco el presidente López Obrador que tenga que justificar sus palabras. Quienes dan fe y testimonio de esto que sucedía en el Poder Judicial son los propios jueces y magistrados. Si Arturo Saldívar les ordenaba a los jueces y magistrados tomar las decisiones a favor o en contra por las órdenes del presidente, uno esperaría que los jueces y magistrados salieran a decir, tiene toda la razón. Efectivamente, Arturo Saldívar nos decía cómo teníamos que trabajar. Y eso no sucedió. Si bien los magistrados ahorita y los jueces están felices porque ya no tienen a Saldívar respirándoles en el cuello ahí, atento a los actos de corrupción, Norma Piña les ha dado una manga muy ancha. De todos modos, bueno, salen a quejarse, eso es lo que se publica hoy. Magistrados y jueces de distrito lamentan confesión del presidente sobre injerencia en el Poder Judicial. Pero lo dicen como si fueran personajes externos. Si estamos hablando de ellos, de los jueces y magistrados, porque supuestamente a ellos es a los que les daban las órdenes. Pero en lugar de decir que sí, esto sucedía así, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, que lamenta las expresiones, dicen, manifestamos claramente que las resoluciones de las personas juzgadoras federales son emitidas de manera independiente y apegadas estrictamente a la ley. O sea, al final de cuentas, le terminan dando la razón a Arturo Saldívar, los mismos jueces y magistrados. Dicen ellos,
que siempre se apegaron a la ley, porque ahí en este comunicado era el momento de decir sí, Arturo Saldívar inclinó la justicia a favor de intereses políticos, y no dicen eso, dicen que ellos se mantuvieron apegados a la ley. Y obviamente apoyan a Norma Piña, porque además de que es ahorita la presidenta de la Corte, insisto, les ha dado manga ancha. Respaldamos con firmeza la postura de la presidenta al sostener reiteradamente que las personas tienen independencia al momento de emitir sus resoluciones, porque pues sí, ahora que ya no tienen la presión del Consejo de la Judicatura Federal, están haciendo y deshaciendo a su antojo, incluso pasando por encima de las decisiones de la propia Suprema Corte. La asociación enfatizó que desde sus distintos órganos jurisdiccionales hacen un pronunciamiento firme y claro por la división de poderes. Insisto, lo manejan como si ellos fueran personajes externos a todo esto, cuando realmente son de ellos, de quienes realmente estamos hablando. Ahora, lo que está sucediendo y cómo se está manipulando ahorita la justicia, también ya en estos tiempos de Norma Piña, es lo que reveló la propia Lenia Batres. Porque Lenia reveló que en el Consejo de la Judicatura, la presidenta, que es la presidenta de la Corte, lo sabemos, que es Norma Piña, tiene un gran poder y además un manejo muy opaco en todo esto. Para inclinar las decisiones a su favor, lo que hace es agarrar a sus jueces carnales y a ellos se les va turnando los casos en específico. Si los procesos no caminan como ella espera, los mueve, los trae de tribunal, de juzgado por aquí y por allá, y así es como salen las decisiones que ella quiere que salgan. Así es como van avanzando los procesos hasta la Suprema Corte en caso de ser necesario, en donde ya ella tiene el pleno control con la mayoría de ministros de este cártel de la toga. Y el juez que no quiera seguir la línea, a ese juez sí lo castigan, a pesar de las denuncias que ha hecho el presidente sobre estas personas, no solo de cuello blanco, sino de los cárteles, grupos, etcétera, que han sido liberados en la noche, el fin de semana, sin avisarle a nadie, porque también esto es lo que hacen para que no los puedan reaprender. Bueno, a los únicos que castigan son a los jueces que no siguen la línea política marcada por la propia Norma Piña. El único sancionado en estos últimos días, que incluso fue suspendido, fue un juez que otorgó amparos a favor de el Samuel García cuando se entregó el amparo a favor de su secretario de gobierno para que se quedara como interino. Como la línea política era sacar de la jugada a Samuel García, obviamente este juez fue en contra de esta línea del Consejo de la Judicatura y después de que ya se resolvió por la Suprema Corte, lo tuvieron que llevar hasta el máximo tribunal, finalmente terminaron sancionando a este juez. Así es como se aplica ahorita los premios y los castigos en el Consejo de la Judicatura. No es precisamente basado en las decisiones legales o basadas en el Estado de Derecho, sino basadas en las decisiones políticas. Y el colmo de los colmos es que salen a criticar a Arturo Saldívar por supuestamente inclinar la justicia, cuando realmente lo que hacía era tratar de mantener en un carril a los jueces. Vaya, no se les puede andar presionando por cada una de sus decisiones, pero sí que no se desvíen, que no se salgan de ese carril que son nuestras leyes mexicanas. Vaya, eso es lo mínimo que debe hacer el Consejo de la Judicatura. Ahora, en medio de todo esto está la reforma al Poder Judicial. Incluso parte de este tema lo mencionó la propia Luisa María Alcalde. ¿Por qué? Porque si se aprueba esta reforma, se viene una limpia total de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial. No va a quedar ni una sola cabeza. Todos se van si se aprueba esta reforma constitucional. Y esto es lo que los lleva a trabajar de esta manera conjunta. Norma Piña les dice, señores, o los frenamos o detenemos a la 4T o todos nos quedamos sin chamba. Y miren nada más lo que les dijo Luis Alcalde. Se incluye también una reforma al Poder Judicial. Como primer elemento está la elección popular, la elección directa por parte de la ciudadanía para ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces y también para aquellos integrantes de un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial.
Se reducen el número de ministros de 11 a 9, se desaparecen las 2 salas y se sesionará en pleno. Hay una sustitución también del actual Consejo de la Judicatura Federal que no opera de manera correcta, y esta se sustituye, por un lado, por un órgano de administración judicial y por un tribunal de disciplina judicial que tendrá independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se prohíbe otorgar las suspensiones contra leyes con efectos generales, algo que ya ha sido recurrente, no nada más en el caso de los ministros, sino también en el caso de jueces y magistrados. Se establecen plazos máximos para poder resolver, en el caso de asuntos fiscales 6 meses y en el caso de asuntos penales máximo 1 año, y de extenderse este plazo tendrá que justificarse por parte de los juzgadores. Una renovación de todos los cargos que estará sucediendo en caso de aprobarse esta reforma a través de una elección extraordinaria celebrada en 2025. Son los puntos, entonces, de esta reforma al Poder Judicial, en donde estará complementándose también con las propuestas que hará Claudia Sheinbaum, que están impulsadas o coordinadas por el propio Arturo Saldívar. Por eso es que se ha convertido en el enemigo público número 1 ahí al interior de esta institución. Incluso el día de hoy lo denunciaron. De estos abogados que trabajan para estos intereses, Miguel Alfonso Mesa anuncia que denunció a Arturo Saldívar por tráfico de influencias, abuso de funciones y violaciones a la independencia judicial, cuando ya vimos que los magistrados y los jueces dicen que nada de esto sucedió, que siempre han estado tomando decisiones basándose en su propia independencia. Bueno, pues que sigan denunciando, pero vaya, la estrategia finalmente es esto: ir en contra del plan C, evitar 2/3 partes y engañar a la gente diciéndonos que la justicia avanza viento en popa, no con lo que está haciendo Norma Piña y con estas decisiones independientes en el Poder Judicial de la Federación. En fin, así las cosas. Bueno, pues importante, ¿no?, esta discusión, porque nos lleva a tener más claridad de por qué la reforma al Poder Judicial. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos a la próxima con mucha más información.